Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Siempre bien hallado, por la gracia de Dios. Y normalmente los jueves hablamos de temas de fe y precisamente yo quería incidir en esa palabra tan corta, que es de las más cortas que hay, que es la fe, ¿no? Tan pequeña la palabra y tan grande el tema que viene detrás, ¿no? Y en 1 Pedro, en el capítulo 1, nos dice, bueno, hablando de la salvación, en lo cual vosotros os alegráis, nos alegramos de ser salvos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Pedro tenía claro, y tuvo claro en su vida, desde el principio, que la fe iba a ser probada, ¿no? Y de hecho, su fe sentimental el día que, en el camino al Getsemaní, ¿no? Cuando van allí y el Señor le dice que habían sido pedidos para ser zarandeados, Pedro dice, yo estoy dispuesto a morir si hace falta y yo he rogado para que tu fe no falte y sea restaurada, ¿no? Y bueno, y luego en su vida tuvo que enfrentar diferentes batallas de fe, pero la fe es probada, es decir, no puede ser algo teórico. Algunos piensan que es algo intelectual y que está basado en principios racionales, y sin embargo la fe es un regalo que es profundo en el corazón y que luego no basta con decir, ¿no? Porque cada vez que proclamamos algo de fe viene la prueba después, ¿eh? Desde el punto de vista práctico, en todas las disciplinas de la vida humana, para certificar la calidad o la categoría o la responsabilidad o la capacidad directiva, etcétera, en cualquier área hay que probar, se prueba. Y por eso existen los contratos a prueba de trabajo para probar. Y por eso dice que al diácono tiene que ser probado primero, ¿no? Para ver si aprueba. Sí, y luego aprobado o reprobado. Exacto, luego suspendido, suspenso o aprobado, ¿no? Y entonces la fe en particular es un fruto y don del Espíritu Santo. Es la única sustancia divina que nos es regalada por Cristo, autor y consumador de la fe, y que forma parte de los 9 frutos del Espíritu Santo principales y de los 9 dones. Es la única sustancia que compatibiliza lo que significa el carácter de Dios y lo que significa la acción de Dios por medio de los dones que operan para que la fe tenga las obras milagrosas de misericordia, de amor y de unción. Entonces, Pablo dice de otra manera lo mismo, ¿no? Que la fe ha de ser probada por fuego para que aquel que sobreedificare, yo pongo el fundamento que es Cristo en vosotros, y si cada uno sobreedifica, es decir, construye su vida, construye su familia, construye su ministerio sobre este fundamento que es la roca, según los materiales que use, si son materiales humanos, sí, paja, madera y paja, simbolizados en la paja, en la madera, en el heno, en la hierba, entonces pues el fuego la quemará por completo. Pero si los materiales son divinos, simbolizados en el oro, la plata y las piedras preciosas, pues saldrá purificada la obra por el fuego. Entonces aquí vemos que Pedro, como has mencionado, manifiesta una fe sentimental, emocional, impulsiva, y de un discípulo religioso.
porque todavía eran religiosos todos, o sea, no, aunque sabían milagros a Jesús y estaban con él, eran religiosos, no habían experimentado el nuevo pacto de la gracia que es el Pentecostés. Y entonces todavía seguían con la tradición de la Torá hasta en las células, vamos, como todo judío. Y entonces, pues ahí manifestó lo que es la fe emocional, sentimental, que es la que tienen muchísimos cristianos, que en una alabanza en la que cantan, parece como ángeles, tiritan y se ponen, se emocionan, lloran, y luego salen del culto y se van a pecar. Entonces, esa no es una fe verdadera, esa se quema, esa no supera la prueba. Y la fe intelectual, pues tampoco. Una fe que es consecuencia de un convencimiento de que la palabra es buena, de un conocimiento de la Torá, de un conocimiento de la letra, de un conocimiento de las bendiciones de Dios y de las promesas de Dios y de yo diría, la parte fácilmente asumible del Evangelio, pues esa es una fe intelectual. Estoy convencido que esto es bueno y por lo tanto creo que estas son verdades, etc. Tampoco supera la prueba. La fe en el original hebreo es emuná, que significa fe divina, es fe de Cristo. Que Él tiene la fe absoluta en el Padre. Y porque tiene fe absoluta, le obedece. Confía en Él plenamente. Y le manda al mundo y obedece. Y dice que vino a cumplir la voluntad del Padre. Uh-huh. Sí, en tus manos encomiendo mi espíritu en la cruz, ¿no? En la cruz, porque confía, a pesar de que lo está llevando al matadero de una forma terrible, confía en el Padre, ¿no? Y el plan de Cristo es, una vez que nos redime, que nos rescata, que nos saca como tizones del incendio, del pecado, de Satanás y del mundo, una vez que paga el rescate. Éramos esclavos del pecado y paga el rescate por nosotros con su vida. Una vez que hace eso, después el proceso del discipulado, de formación, de crecimiento espiritual, es buscar que el Espíritu Santo, que es el que nos ha dejado después de marchar como otro consolador, su paracleto, persona de Dios también, pues nos haga crecer en la fe, con el plan de llevarnos a la medida de fe de Cristo, ¿te imaginas? Uh-huh. A no tener ninguna confusión. Ya no hablo de dudar, que la duda no existe, la duda o es incredulidad o es ignorancia, pero a no tener confusión, a fiarnos a muerte de Cristo. Ese es el nivel que quiere Cristo para sus discípulos, para los hijos de Dios, ¿no? Y el discipulado es eso, un trato del Espíritu Santo que por fuego, por dificultades, va probando nuestro carácter, va probando nuestro corazón y lo va podando y podando, cuando en esa prueba resulta que aparecen aspectos que todavía no han sido purificados. Y el fuego lo purifica. Y entonces nos va llevando de arrepentimiento en arrepentimiento y de pedir perdón, de humillarnos para llegar al nivel máximo de la humildad de Jesús, que es la madre de todas las virtudes y que es la que produce en nosotros ese carácter de obediencia total. El humilde obedece y se sujeta, el orgulloso. Yo veo en la iglesia primitiva, o los primeros años de la iglesia, que hubo una persecución feroz. Los mártires, ¿no? Los mártires fueron
Bueno, gozosos a la muerte, ¿no? De alguna manera, hombre, yo imagino que alguien que lo ponen en una pira a ser su carne, el combustible para la luz de la ciudad, etcétera, etcétera, otros que fueron a los leones, o yo que sé, tantas cosas que ocurrieron, y lo que nos dice la Biblia es que el Señor está esperando a que se cumpla el número de los mártires, ¿no? Es decir, está pendiente porque y la copa de la ira de Dios se va a llenar con la sangre de los mártires. Eso es lo que nos cuenta el Apocalipsis, ¿no? Y es decir, que todavía hay mártires pendientes de entregar su vida de esa forma en la gran tribulación gozosa, va a ¿no? ser una manifestación probablemente de cientos de miles o millones de mártires, por no ponerse la señal de la bestia, claro. Y por estar preparados por Dios para ser honrados de esa forma, y que antes de renegar de Cristo, que es lo que intentarán hasta los propios familiares que ya renegaron, intentarán obligar a los fieles, a los que han crecido en la fe, a una fe a muerte, como Cristo, una fe de Cristo con el Padre a muerte. Como la mujer de Job, ¿no? Como la mujer de Job, maldice a Dios y muérete, ¿no? Ya ves tú, esa fe que tenía esa mujer. No tenía nada, ninguna fe, de hecho, echaba de menos. Se quedó su corazón en Sodoma y miró para atrás y quedó como estatua de sal, ¿no? Que este es el problema de muchos que son probados y resulta que no están dispuestos a renunciar, como el joven rico. No superó la prueba, por mucho que estaba muy educado. Tenía una fe histórica, religiosa, tradicional, ritual, familiar y cívica, como un ciudadano ortodoxo modélico, pero su corazón amaba más al dinero que a Dios. Y entonces, esa prueba se está recrudeciendo. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos. Hay muchos falsos cristianos. Hay muchos imitadores, hay muchos sentimentales e intelectuales y aburguesados que dicen Señor, Señor, pero que no están dispuestos a hacer la voluntad de Cristo, ¿no? Y entonces Dios está sacudiendo y sacudiendo con fuego físico incluso, de incendios que se han ido multiplicando con los años de una forma impresionante. Y vamos a ver dónde está el cambio climático cuando esos incendios son provocados en un 80%, en algunos casos hasta más. Eso no es cambio climático, eso son pirómanos, pagados por instituciones que quieren destruir en ese plan eugenésico de eliminar 2/3 partes de la humanidad y de aterrorizar al mundo para que sea fácilmente sometible, se le pueda someter fácilmente. Entonces, y yo creo que estamos viendo muchos que no superan las pruebas que están sucediendo y que encima le culpan a Dios de lo que pasa. Esto es terrible. Sí. Ya pasó con la SOA, con el holocausto que hubo contra los judíos en Alemania, Polonia, etcétera, en Austria, y bueno, pues que muchos judíos que habían sido ortodoxos se cortaron los tirabuzones, como yo digo, se cortaron sus coletas religiosas, que son como coletas raras, ¿no? Amparados en una norma ortodoxa que era del Antiguo Pacto, y que
no salva de ninguna manera, y que hoy por hoy es una insensatez, como llevar la kipá, que tampoco es bíblica. Es una insensatez que ya pueden empezar a quitarse las kipás y a quitarse las identificaciones, porque, vamos, solo falta que ir con una estrella de David hoy en muchos sitios, incluso evangélicos que se ponen la estrella de David en el cuello o tal, pues para distinguirse, como que aman mucho a Israel. En fin, la estrella de David no es una estrella de Jesús, no es un símbolo de Jesús. Y ahí está el gran error de desviarse, adquiriendo una fe religiosa, política incluso, y sociológica. Y yo creo que, pues, muchos de los... yo conocí a uno en particular, que era un guía que hemos amado muchísimo y que le hemos llevado a buscar al Señor, y que no soportaba oír hablar de Jesús, y al final de varias veces de hacer el tour con nosotros como guía, acabó robándome las predicaciones, y predicaba él antes de que yo predicara, adelantándose. Bueno, lo cual me parecía, claro, una gozada, ¿no? Eso pasó con Saulo de Tarso, ¿no? Conocía mucho la Biblia, y claro, cuando tú conoces teóricamente las cosas y luego recibes luz y te encajan, dice, es que todo el mensaje de Dios encaja en una verdad que es única, que es absoluta, ¿no? Que es Jesús mismo, ¿no? Que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero manifestado para visión y para completamente conocimiento de la realidad de Dios, manifestado en carne, manifestado en el hombre Jesús, el Verbo que se hizo hombre, ¿no? Y entonces ahí es como que vino Dios en persona y se concentró en un hombre, porque perdió su omnipresencia al hacerse hombre mientras fue hombre. Y de alguna manera, pues también se limitó grandes áreas de su omnipotencia, y vino a manifestar lo que es la fe verdadera y la humildad, siendo Dios. En una palabra, la obediencia. La fe es la obediencia. La fe sin obras de obediencia, sin obras de amor, está muerta. Y ese es el problema que muchos, y Santiago les confronta: a ver, muéstrame tu fe por tu obediencia, por tus obras, por tus acciones, por tus hechos, por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, pues Jesús manifestó una fe absoluta en el Padre, en sí mismo, como Dios, y como hombre, como Cordero de Dios, como Verbo, y también una obediencia total a muerte. Y ese es el discipulado, y ese es el plan de hacernos primero mansos y humildes como Él, para que toda rebelión esté sujeta, toda rebeldía, todo orgullo esté pisoteado, esté sometido, esté, bueno, pues completamente circuncidado, cortado, podado. Y entonces ahí la gracia viene. Y podemos obedecer por la gracia. Que nadie piense que puede obedecer la verdad, la voluntad de Cristo sin gracia. Imposible. Hay un texto que es tremendo y que nos impide cualquier excusa, que es 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay excusa. No hay excusa. Yo digo, en la vida, tantas pruebas de fe que vamos teniendo, y en algunas somos reprobados, ¿no? No siempre salimos airosos, porque realmente no tenemos esa sustancia de la fe suficiente
que viene de la gracia de Dios, ¿no? Pero ahí está. Lo que pasa es que 7 veces caerá el justo, 7 lo levantará el Señor. Si aprendes de la caída, que ahí Dios nos renueva, primero, en no olvidarnos de nuestra debilidad, como hizo con Pablo de una forma contundente, persistente, y no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Sin condescendencias. Con Pablo no tuvo condescendencias Dios, porque es que Pablo era mucho Pablo. Y entonces, pues oye, no le sanó de una enfermedad que le estaba dejando ciego y la persecución de un demonio. Entonces, ¿por qué? Para que fuera quebrantado. Y así comprendiera que en ese quebrantamiento, ahí es donde Dios se manifiesta. Porque donde está el espíritu quebrantado y humillado, allí... No despreciarás tu Dios. Ahí está, ahí se manifiesta la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Y bástate mi gracia, le dijo. Entonces, ¿qué sucede? Si el plan es hacernos perfectos, en las disciplinas correspondientes a las pruebas de fuego, en las cuales aparece una y otra vez alguna de nuestras debilidades que no han sido vencidas, de carácter, pues de amor sacrificial, de falta de oración, de falta de vela, de guardia, etcétera, pues ¿cómo nos perfeccionaría? Es a través del fuego de la prueba, el cual nunca es tan intenso que no se pueda soportar. Porque incluso, aunque estuviéramos en una prueba como los 3 amigos de Daniel, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, tú los conoces de los nombres auténticos, yo... Ananías, Azarías y Misael. Eso es, bueno. Pues que estaban allí en el horno de fuego 7 veces más caliente. Vaya prueba, echarnos allí. Y sin embargo, pues estaban moviéndose casi cantando y bailando en las llamas, pero había otro, un cuarto, que era Jesús con ellos, ¿no? Por lo tanto, que Él no permitirá que resistamos, que suframos más de lo que podemos resistir, porque va a estar con nosotros sufriendo, o sea, protegiéndonos, amparándonos, ¿no? Cubriéndonos, como en ese caso. Y además no son tantos los casos en los que el Espíritu nos lleva a esas situaciones, como dice Hebreos, ¿no? La epístola de Hebreos, hombre, aún no habéis sufrido hasta la sangre y ya os quejáis. Es que a algunos no se les puede tocar ni con un dedo. A algunos les pones a prueba y enseguida saltan, ¿no? Les tocas con un dedo y sale la ira, sale, pues eso, la soberbia. Y como Dios se ha propuesto hacernos perfectos, pues tiene que ir podando y podando y nos va llevando de fuego en fuego. Claro. De batalla de la fe. Esa es la batalla de la fe. De prueba, y son momentos en los que uno tiene que entregar algo que está ahí y que es el impedimento, ¿no?, para seguir adelante. A veces uno dice, bueno, ¿no podemos dejar este asunto para más tarde? Si es el tiempo oportuno de Dios, es porque es el momento en que eso debe ser tratado, ¿no? La prueba que viene es oportuna para el crecimiento personal en ese momento, ¿no? Y dices, no, es que... Y yo recuerdo un hermano mío que empezó a aprender en el colegio las letras, ¿no? Empezaban la letra, la A, el árbol, tal, la B, barco... Y él se quedó en una letra que no era capaz de pasar a la siguiente. Pues hasta que no fue capaz de asumir esa letra, no pudo seguir con el abecedario, porque tienes que seguir un proceso, ¿no? Y en el tiempo de Dios en nuestras vidas es lo mismo. Cuando llega la oportunidad, es porque es el momento de Dios. No hay rodeos.
Es lo que tú estás queriendo decir, ¿no? Es una carrera de obstáculos y si te caes en un obstáculo no puedes decir, bueno, me voy Ese no. me lo dejo para más tarde. No, este es el que toca ahora. Entonces tienes que orar, clamar a Dios, pedir perdón a Dios y pedir socorro y volver y hasta que no superes a enfrentar el obstáculo. Que normalmente el obstáculo es nuestro propio corazón, o sea, es el principal obstáculo. Hay algo que tienes que entregar que no estás dispuesto a entregar, ¿no? Así es, entonces en esa disciplina ineludible de si quiere, el que quiera venir por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y entonces cuando hay un momento en el que no nos negamos, incluso inconscientemente no nos negamos, porque es que hay un prejuicio, hay un complejo, hay ahí una práctica, hay ahí incluso un engaño de que eso no es malo. O un amor. O un amorcillo, claro, que no tiene por qué ser romántico en términos de... No, hay muchas clases de amores, ¿no? En los cuales... sí, el que ama el mundo, el amor del Padre no está en mí, y hay amores he tenido que matan. Que pedir perdón al Señor por jugar al ajedrez, que me encanta, y dejarlo. Sí, Dios nos pide cosas a veces que dices, Señor, ¿por qué? ¿Qué más te da? Sí, y a mí me da igual, pero a ti no. Claro, pero es que estaba empezando a ser una pasión. Ay, amigo. Todo es permitido, pero no todo conviene. Es más, el ajedrez es uno de los juegos más apropiados para las personas mayores, para que luchen contra Alzheimer o contra todo, porque... Sí, mantener el cerebro activo, muy ahí, muy intensamente ocupado. Lo tuve que dejar. ¿Por qué? Pues porque me justificaba esos tiempos muertos, pues venga a jugar al ajedrez. Pues oye, cuidado, algunos igual tienen que empezar a pensar en dejar el TikTok o el tuk-tuk o el WhatsApp o el no sé qué, porque resulta que se pasan más horas con el aparatito para leer y escuchar mensajes banales, en la mayoría de los casos, y eso no le enriquece. Entonces cada uno tiene sus podas necesarias, porque el que da fruto lo poda, sí. Lo sigue podando para que dé más fruto, ¿no? En cualquier caso, vivimos la batalla de la fe y eso es como de guerra en guerra, para ir de victoria en victoria, ¿no? Y ser llevados pues como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ser llevados a la santificación total y a la perfección, ¿no? Y la situación actual en el mundo, pues fíjate tú, los cristianos de Ucrania y los de Rusia. Claro, qué prueba. Pero y los de Turquía, que hay pocos, pues precisamente también, porque hay pocos y los pocos, pues a lo mejor están dormidos. Entonces, pero y los cristianos de Estados Unidos que han ido dándose de baja. Se han ido dando de baja del Evangelio. Millones. Y los cristianos de Inglaterra, otro país que tuvo un avivamiento de tal calibre que la gente caía en la calle de rodillas llorando, que se cerraron los bares, que las prostitutas se arrepentían, pedían perdón a Dios. Así. Por un derramamiento del Espíritu de forma tan gloriosa. Claro, después Inglaterra envió misioneros a Estados Unidos y sabemos todos, Finlay, bueno, no sé cuántos misioneros que Dios usó para incendiar Estados Unidos con el fuego del Espíritu Santo. ¿Dónde están ahora? Esos locales de culto tan hermosamente edificados, tipo catedrales católicas. La Catedral de Cristal, que está en Estados Unidos. Eso está, no, pero digo en Inglaterra, que es bueno, en Estados Unidos no ha sido tanto el boato y la arquitectura
gótica, etcétera, para los locales de culto, que los llamaban templos, mal llamados templos, para los metodistas, por ejemplo, o los pues bautistas, o en Inglaterra, o los pentecostales. Ahora son pubs. Ahora esos lugares donde Spurgeon y otros muchos predicaron. Sí, o bazares de... Bazares o mezquitas. Mezquitas. Es increíble. Entonces dices, ¿esto qué es? Pero es que no un porcentaje, bueno, pues que ha habido una deserción de un 10%. No. Es algo... Marx decía que la religión es el opio del pueblo, ¿no? La religión es absolutamente o diametralmente opuesta a la fe, porque la fe no es religiosa. Alguno está diciendo, ¿pero qué estás diciendo? No, es que la sustancia de Dios no se basa en rituales, en métodos y en maneras. De hecho, Jesús le dijo eso a Nicodemo. Dice, mira, los nacidos de nuevo son como el viento. Es decir, y tú eres un religioso que tienes una religión que mata, porque la letra mata. Son contrarias a la fe, las religiones. Son maquinarias humanas y políticas en la mayor de las veces, y económicas, que dominan, obligan y engañan a sus feligreses, aunque no lo hagan queriendo. Porque uno se confía en el sistema, pensando que van a llegar al cielo siendo fanáticos y seguidores, feligreses que se fían del sistema, se fían de la religión, se fían de los dirigentes de esa religión, incluso se fían de la Biblia. ¿Pero desde cuándo? ¿Cree en la Biblia y serás salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Jesucristo vino a darnos lo que es una fe existencial, vivencial, experimental. Ese emuná, que es el amén, de que lo que dice Dios no hay quien lo impida. Esa es la certeza, la seguridad absoluta de lo que se espera. Cuando dice el texto bíblico que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no está hablando de por el estudio de la Biblia, sino por escuchar la voz de Dios personalmente. Claro. Que a veces en un estudio bíblico puede ocurrir. Sí, ¿no? pero tiene que ser una vivencia personal, porque Dios es un Dios personal. Y entonces que Dios le haya hablado con un texto bíblico a Abraham, y Abraham haya quedado constituido como el padre de la fe, porque, confió en Dios a muerte, incluso hasta el punto de sacrificar a su único hijo y de puro milagro. Vamos, una cosa... Entonces, no significa que esas mismas palabras a mí me produzcan la misma fe. No, es lo que a mí me dice Dios, personal. Si soy hijo de Dios, el Padre habla con cada uno de sus hijos, como corresponde. Y si nosotros como padres vamos hablando en distintas circunstancias con cada uno de nuestros hijos, aunque a veces hablemos en conjunto, como puede ser en una iglesia ungida, que el Padre da un mensaje que es contundente para toda la congregación, y produce un cambio, porque la fe verdadera produce un cambio inmediatamente. Pero en las experiencias como predicadores, ¿no? Que muchas veces tú llevas un mensaje, que tienes una idea concreta, y luego hablas con la gente y dicen, cada uno ha recibido un mensaje diferente. Incluso, ¿no? Y dices, bueno... Incluso, ¿por qué? Porque en esa relación personal no todos están en la misma situación de ninguna manera. No hay nadie que esté igual que otro, ¿no? Entonces unos están en situación de depresión, de tristeza, y otros están rebosando de alegría, y otros están
pues con miedo, y otros no, y otros pues tienen problemas de concupiscencias que no han superado, y otros tienen problemas de individualismo, de egoísmo y de amor al mundo y al dinero. Entonces, claro, ¿cómo va a producir el mismo efecto? No puede ser. Es como si uno tiene una cadena de oro y uno tiene una cadena de acero. Esclavo es el que tiene la cadena de oro, pero aunque la cadena de acero sea más fuerte y más resistente, pues resulta que a lo mejor no. A lo mejor el que tiene la cadena de oro resulta que esa cadena que se podría fundir con un golpe de soplete, de fuego del espíritu, sin embargo, el que la lleva puesta dice, no, es que es muy elegante, es que es muy bonita, es que vale mucho, vale mucho. Nosotros hemos visto esclavos de diferentes adicciones y a veces las más comunes y más sencillas aparentemente son las más difíciles de quitar, ¿no? Hemos visto heroinómanos, cocainómanos que han dejado esas cadenas antes que alguien con el alcohol o el tabaco, ¿no? Que dices, bueno, sí, hombre, cualquiera puede dejar de fumar, ¿sí? Algunos el día que se mueren han dejado de fumar. Sí, como yo recuerdo que un familiar que era un fumador tremendo, pasábamos por un cementerio y me decía, mira, todos esos han dejado de fumar. Y lo decía con ironía, Dios mío, y claro, él también dejó de fumar cuando le tocó. Entonces, pero ¿qué quiero decirte? Que Jesucristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de nuestro ego, de nuestro corazón engañoso, y la esclavitud con el mundo y con el diablo, pero también después, no solo eso. Una vez que los esclavos se les quita las cadenas de los pies y de las manos y del cuello, que son las partes más características de cómo se transportaban los esclavos y que simbolizan bien claramente. Algunos están con una cadena en el cuello pues porque tienen el yugo con una mujer que no deberían de tener, o con sus padres, o con sus suegros, o con un patrón perverso, con el cual tienen que tragar, ser casi cómplices de sus perversiones, porque claro, como cobran, pues todo esto son collares, los collares, ay Dios mío, y algunos pues llevan al cuello la cruz, pero no es ahí donde la tienen que llevar, tienen que llevarla en el corazón, ¿no? Y son esclavos, por tanto, de la apariencia, y son esclavos de su esfuerzo religioso y una frustración continua, claro. De todo, Jesús pues viene a libertarnos y después perfeccionarnos. Pero claro, si resulta que te quita el collar de esclavo, y tú quieres mantener cadenas en los dedos, porque llevas una joya de diamantes, un diamante, no sé qué, no sé cuál, que es que te lo regaló la abuela, y que cómo vas a renunciar a ese regalo, o tu madre, o lo que sea. Entonces, y tienes ahí, a veces incluso el apellido, ¿no? Y tienes ahí una cadena, ¿no? Entonces no te das cuenta de que esa es una esclavitud de cosas materiales, ¿no? Es más, basta que tu corazón lo aprecie de forma especial, es mejor rápidamente quitarlo, porque eso produce una distracción. Donde esté tu tesoro está tu corazón. Y son tesorillos que encima, pues claro, pero es que vale mucho, es que le costó mucho, es que cómo voy a defraudar a mi abuela mientras viva, quizá me lo quite cuando se muera, pero luego vas y se lo das a otro, para que se lo das a tu hijo. Sí, para que esa cadena sigue de para que esa cadena generación. pase. En términos espirituales es igual. Se ha comprobado casos en los que un hijo está
en el funeral de su padre y sin embargo, nada más que muere su padre, el hijo comienza a hacer los mismos tics que su padre. Dices, ¿qué es esto? Si el hijo no hacía esos tics. Son los espíritus que quedan en el paro, que buscan entre los hijos. Claro, él necesita una casa donde habitar, una casa humana. Seguir con el trabajo. Y si no, un animal, pero prefieren los hombres que los animales. Aunque ahora ya, como parece que los animales van a tener más categoría, pero el asunto es bien sencillo, ¿no? ¿Qué queremos? Porque Dios respeta nuestra voluntad. ¿Queremos vivir por fe? El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? La humillación constante de que no voy a poder vivir por mis fuerzas, ni por mis razonamientos, ni por mi economía, ni por mi inteligencia, ni por nadie, solo por Cristo. Solo por la gracia y por la fe de Cristo. Entonces, Él es el que pone en nosotros ese querer como el hacer, según su perfecta voluntad. Y esa es la confianza que quiere producir en nosotros para que no tengamos miedo a nada ni a nadie, ni tampoco ansiedad y afán por nada, ni por lo que hemos de comer o lo que hemos de vestir, sino que, viviendo por fe, sabemos que Él es Yahweh Jireh y que nada nos falta. No nos falta el pan de cada día, nos lo da. ¿Y para qué pensar en mañana? Si mañana a lo mejor nos ha llevado con Él. Es que... Y además, si hoy no me falta el pan, como dice el Padre nuestro, el pan de cada día nos da hoy, pues mañana volverá a ser una renovación en la fe y misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Y la gracia de Dios que es... Claro. Que es también continua. La verdad es que es una posición en la que Dios nos lleva, que es ser dependientes de Él cada día, ¿no? Cuando alguien tiene su confianza en otras cosas, pero es natural tener confianza en otras cosas, ¿no? Desde que nace el ser humano confía enseguida en su madre, en su padre y confía en que si llora le hacen caso y empieza a confiar hasta en sus propias fuerzas enseguida. Yo lo sé por mi nieta que está conmigo y que madre mía, qué artista, que como ha aprendido ya con 8 meses o 10, no sé cuántos tiene, a chillar, pero como en ópera, para llamar la atención y para que se le dé de comer o para que... Sí. Pedro, ante el reto de la presencia de Jesús en el mar, él le dice, di la palabra y yo iré, ¿no? Dime que vaya y yo iré. Y Pedro sale de la barca. Y era un cobarde, que lo demostró además después. A pesar de haber experimentado eso, Pedro después negó a Jesús 3 veces en un mismo día. Sí. Por lo tanto, él no está diciendo, di la palabra y yo iré, porque yo tengo mucha fe. Él dice, ahí, a esas aguas, si estaba aterrorizado. Y estaban todos aterrorizados. Sí, cuando le vieron venir sobre las aguas, dijeron, un fantasma. ¿Y quién, qué judío ortodoxo, y menos qué discípulo de Cristo cree en fantasmas? Y bueno, entonces son demonios, ¿no? Bueno, pero dice un fantasma. Sí, sí. Es que es diferente un fantasma que un demonio, ¿eh? Cuidado, porque se cree que los fantasmas son seres humanos que con sus espíritus que vagan y que no han ido ni al cielo ni al infierno. En cualquier caso... Lo cual es falso también. Lo cual es falso también, por supuesto. O demonios o ángeles benefactores. En este caso no era un demonio, era Jesús. Era el ángel de los ángeles. Las aguas, ¿no? Pero yo estoy convencido, si tú quieres, que cuando le dice que manda que yo vaya a ti, si quieres que... Y él de ninguna manera tenía ninguna gana. Pero él tuvo la sustancia de la fe, pero luego por el camino empieza a mirar las circunstancias alrededor, el agua, las olas. Dejó de mirar a Jesucristo, pero primero anduvo sobre las aguas, con Jesús. Puestos los ojos
en Cristo Jesús y no mirando a ningún lado, y menos atrás. Dependiendo de la figura de Jesús en su vida, ¿no? Claro, y me dejó de mirar a Jesús y empezó a hundirse. Y dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe, claro. Entonces, eso les pasa también en otras circunstancias, como la anterior tormenta, que Jesús se queda dormido, agotado, está toda la noche orando y en la barca y viene una tormenta y todos aterrorizados. Señor, sálvanos, casi le reprochan, tú duermes y vamos a perecer. Sálvanos que perecemos. Y les dice lo mismo, hombres de poca fe, ¿no? ¿Por qué teméis, no? Peor es aún que después de resucitar, dice que algunos no creían en él todavía, de que había resucitado, incluido, ya sabemos, al famoso Tomás, que ha quedado como Tomás el incrédulo. Pero era un científico, Tomás. Si no veo, no creo. Sí. Ese es el problema de la ciencia, ¿no? De la mal llamada ciencia. Claro, un cabezón, sí. Tengo que ver para creer. Bienaventurados los que no viendo creyeron, claro. Es decir, en mi palabra, en mi revelación en su vida, claro. Han confiado y al final es esa dependencia diaria de Dios. Claro, y hay personas que dicen, hombre, yo con que una vez a la semana me acerque a Dios ya es suficiente, ¿no? Y dice, claro. No, Dios no te necesita para nada. Tú necesitas de Dios cada día. Y cuando alguien es consciente de eso, lo primero que hace a la mañana al levantarse es decir, Señor, gracias, y sé que tú estás ahí, porque vivo, porque tú vives, ¿no? Exacto, porque tú eres la vida y tú has dicho que has venido a mí para darme vida y vida en abundancia y vida eterna, y por lo tanto es lo que estás queriendo hacer si no te estorbo, si no te pongo piedras de incredulidad, ¿no? Entonces, yo estoy viendo al mundo siendo probado cada vez más por fuego, por inundaciones, porque vamos a ver, vamos a ser sinceros, ¿cuántos en Valencia están buscando a Dios? Cuando por allí pasan los carnavales de los en toda esa zona habían pasado las procesiones. Vamos a ver, hay que tener misericordia, ahí estamos, manifestando misericordia, ayudándoles a tope. Pero hay que pensar que cómo pueden los ciudadanos del mundo volverse a Dios. Por el fuego. Cuando los castigaste, se volvieron a ti, dice el profeta Oseas, te buscaron. Entonces yo veo a Israel que su historia escrita en la Biblia es una continua persistencia de Dios de probarlos por fuego, quebrantarlos, se vuelven a Dios, les pone un juez para que los salven, y mientras vive el juez, el pueblo prospera por Dios, es bendecido, es protegido de los enemigos, y muere el juez y se olvidan. La historia de los jueces en la Biblia es impresionante. Y otra vez se olvidan de Dios, y otra vez agarran el control, y otra vez se corrompen. Entonces, ¿qué hace Dios? Los entrega a los verdugos. Los verdugos los quebrantan, ahí sufren el fuego de la prueba, y para que se queme la hojarasca, la madera, para que se quemen todos los ritos y los papiros y todas esas fiestas religiosas, para que se queme todo lo que no ha servido. No sirve. Claro, ¿sirve el ponerse de cara a la pared orando en el muro para librar a los soldados? Pues no. Porque no es eso. Porque primero, es una maravilla haber escuchado una canción y una danza de unos soldados antes de ir a Gaza, esperando al Mesías. Cantan, saltan con un fervor tremendo, pero los pobres, que ciegos, no saben que el Mesías ya vino, volverá, pero ya vino. Y que solamente el Mesías que vino demostró
que hasta el Corán lo dice, que haciendo milagros como nunca nadie ha hecho, demostró que Él es la resurrección y la vida, y que Él es el omnipotente, tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y resucitó de la muerte, claro. y sanaba enfermos, y hacía milagros, y a Él no acuden. ¿Por qué no prueban? Pues porque tienen unas raíces tan fuertes de religión, de orgullo religioso y de orgullo patrio, que eso estorba a Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Dios? Pues los prueba, y los prueba, y los prueba, y los va a seguir probando hasta que se den cuenta que toda su ciencia, superciencia, porque claro, tienen un nivel científico, económico, potencial, y un servicio de inteligencia súper preparado, no va a ser suficiente. Y ya no es suficiente. De hecho, fíjate, falló totalmente de una forma impresionante con la masacre que hicieron en ese festival. ¿Dónde estaba el Mossad? Esa es una cuestión que todavía no lo entiende nadie en Israel. Pero es que es Dios detrás. Claro. Para probar. Qué tremendo. En esos días en que Jesús muere en la cruz y resucita, vemos la acción de los religiosos. El velo del templo es rasgado de arriba abajo. ¿Cuál es la reacción? Reparar. Coserlo otra vez. Coserlo otra ponerle vez. Otro nuevo. Claro, ¿por qué? Porque es que no pueden, no quieren renunciar a lo que es su modus vivendi y lo que le da la superhonra, porque no hay mayor honra que la de un sumo sacerdote, como quien ha tenido más honra en el mundo que el Papa, que bueno, que Dios tenga misericordia de él porque la está perdiendo a marchas forzadas. Pero fíjate, llega la resurrección y la reacción es pagar para que mientan en lugar de ser conscientes. Eran conscientes del hecho trascendental de la resurrección de Jesús. Para que mientan y digan que han robado el cuerpo los discípulos, pero es que no habían pagado a Judas también. Si es que la religión ha sido el instrumento más poderoso de Satanás a lo largo de la historia, todas las religiones, incluida la ortodoxa judía, porque no la dio Dios para salvar a nadie. Y ahí se aferran a que se pueden salvar por las religiones. Vamos a hablar de la religión más cruel que haya existido en la historia. Tiene a 1.600 millones de prosélitos, el Islam, y los tiene aterrorizados. ¿Por qué? Porque sí. No, el dejar, en muchos países, el dejar la fe islámica es pena de muerte. Es pena de muerte, claro. Conclusión. Y el poder político siempre trabaja con el poder religioso cuando se trata de satisfacer los deseos del príncipe de este mundo. Es decir, de perpetuarse en su dictadura política o religiosa. Porque son dictaduras religiosas, las religiones son dictaduras. No, Jesús no vino a fundar ninguna religión. Él vino a formar la familia eterna de Dios. Y bueno, en esta situación, pues nosotros nos encontramos una vez más impelidos en una compulsión de celo santo de Dios por el amor a Israel para... Dice, impelidos, empujados, ¿no? Impelidos. Impelidos, sí. Impelidos, empujados, sí. Es que es una... Quizá sí, una digo, palabra. por si alguien dice impedidos, no. Impelidos, que es, pues eso, empujados, constreñidos en ese celo santo, esa convulsión de fuego, de compasión por Israel, que nos lleva a visitar a Israel. Ya estuvimos en diciembre, cuando estaba en guerra, incluso quizá más peligrosamente que ahora. Estuvimos en agosto igual, y si Dios quiere estaremos el 9 de diciembre saliendo 48 personas para provocar a celos a Israel, mostrándoles primero que no somos antisemitas, que les amamos con el amor de Cristo. Segundo, que confiamos en que Israel, el remanente, será salvo, y para que conozcan
a Jesús a través de nuestros frutos, de los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Eso es provocar a sacerdotes. No para que cambien de religión, porque nosotros no vamos predicando una religión. Confesamos a Cristo, el único que salva. Ninguna religión salva. Y ese es el plan de este viaje, y abrazarles. Está maravilloso ver cómo los reyes han abrazado a los damnificados de la Dana de Valencia. Estamos haciéndolo también nosotros allí, un ejército de buenos samaritanos de nuestro ministerio, con remarsos. Pero creemos que Israel necesita, con esta persecución creciente, esta abominación de que al mártir de Israel se le está acusando de ser el genocida, de ser el verdugo de Palestina. No es cierto. Son los mismos palestinos de Hamás los que no dejan que los otros palestinos huyan para salvarse, sino los matan. Y es increíble. Se han manifestado escenas, vídeos de cómo esos palestinos asesinos torturan a otros palestinos que han sido rebeldes. Los torturan hasta la muerte. Y así los demás, pues aterrorizados, obedecen. Entonces, y claro que amamos Palestina, y estuvimos en Palestina en uno de los viajes hace 3 años. ¿No? Me parece que fue hace 3 años. Y estuvimos en Belén. No habíamos ido nunca a estar 4 días en Belén y 2 días que estuvimos en Galilea. Pero ahora mismo, si Remarsos pudiera ir a Palestina, estaríamos ahí ya, también. A Gaza en concreto, ¿no? A Gaza en concreto, o por cualquier parte de Palestina, porque toda Palestina está en verdadera necesidad. Pero lo que sí podemos es ir a Israel. ¿Y cómo podemos ir? Pues en la gracia de Dios vamos. Porque vemos, vamos. Ese es uno de nuestros programas, que es una respuesta de voluntarios evangélicos misioneros de obra social. Y la obra social en Israel es inmensa, porque han salido 70.000 personas de la parte norte de Israel evacuados por el peligro de las bombas, cohetes o peligro de invasión de los de Hezbollah, del Líbano, de Siria, capitaneados por Irán, y con su armamento y con su economía del petróleo. Vamos, ya no nos quedan más que 2 plazas, quedaban 4 y ya se han ido cubriendo 2 y solo nos quedan 2. Es quizá tu última oportunidad de dar el paso de esa valentía que te arde ahí dentro por amor a Israel. Decir, bueno, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Nosotros vamos repetidamente, como estamos mostrando, y tenemos la confianza de que el Señor viene con nosotros y que como es su voluntad, pues su voluntad es perfecta. Pues oye, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ven con nosotros a Israel. Y además tendremos nuestro congreso de palabra profética en Jerusalén, pues yo no sé si será el día 11, 12 o 12 y 13 de diciembre en el Hotel Ramada, con el lema liberación. Esperamos liberación. Una liberación que vendrá y que yo estoy convencido, este lema ha sido muy anterior a que Trump ganara las elecciones. Que nosotros siempre pensamos que iba a ganar Trump y hemos orado para que así fuera. Y yo creo que Dios ha dado la presidencia de Estados Unidos a Trump por amor a Israel sobre todo. Porque si no, ay amigo, se iban a acelerar situaciones escatológicas, proféticas, que todavía Dios quiere ir retrasando. Hay que estar preparados. Y yo por colofón, antes de empezar a orar, ¿no?
no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener, sino que pienses de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que podamos hacer un examen personal y empecemos a decir, tengo tantas cosas que me impiden confiar en Dios, y voy a empezar a ponerlas al pie de la cruz, y que podamos reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y si tienes miedo para ir a Israel, ponlo delante, quítate el temor y confía en Dios, ¿no? Si puedes hacerlo, 2 plazas, aprovéchalas. Vamos a orar. Vamos a orar, claro que sí, lo mejor. Padre bendito. Sí, Dios. Gracias que nos has enviado a tu Espíritu Santo, Padre, que es el que alimenta la fe en estos tiempos. Señor, y yo te pido por cada una de las personas que está escuchando o viéndonos ahora, Señor, que puedan tener un confrontamiento de su propia realidad y puedan así experimentar la fe verdadera, que es confiar en ti, depender de ti en todo. Dios mío, ponemos en tus manos cada situación, las pruebas que han de venir, Señor, que tú nos des gracia para superar cada una de ellas, Señor, y así poder ir perfeccionándonos en el trato, Señor, que tú tienes para hacernos cada vez mejores. Señor, yo te pido también especialmente por ese viaje a Israel, para que tú guardes a los hermanos que van, Señor, pero sobre todo que les des la gracia para cumplir con tu propósito en ese viaje. Que no haya ninguna estrategia que impida que puedan obrar conforme a tu plan para ellos y puedan llevar tu gracia, la fe, tu presencia y tu amor y tu misericordia a las personas que están allí sufriendo las circunstancias en las que se encuentran. Ponemos también delante tuyo a los hermanos ahí en Valencia. Dales la gracia para transmitir tu amor y tu misericordia, Señor, tu presencia, y que puedan muchos rendirse delante de ti y de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Gracias a Cristo y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición, que traiga fe a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.